Revelación divina, el cumplimiento inesperado de la profecía bíblica sobre Israel y Gaza en el tercer año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, llegó palabra de Yahvé a Jeremías, hijo de Hilcías, un sacerdote de Anatot. En aquellos días oscurecidos por la idolatría y la corrupción, Jerusalén se hallaba en una espiral de descomposición espiritual y social. La incertidumbre llenaba el aire, y el pueblo, alejado del pacto divino, ignoraba las advertencias de su profeta, mientras el eco de ejércitos invasores resonaba en las murallas. Jeremías, sintiendo la pesada carga de su llamado, se encontraba bajo la sombra de la muralla, donde la bruma ocultaba el horizonte. Era un día de inquietud, con el corazón en agonía y su alma clamando en busca de respuestas. En medio de su desasosiego, escuchó la voz de Dios. ¿Qué ves, Jeremías? Con la mente aún enredada en inquietudes, respondió, veo una vara de almendro. Este símbolo cotidiano traía consigo un mensaje poderoso. El almendro es el anunciador de la primavera, testigo de la promesa de renovación entre las sombras del juicio que se cierne sobre Israel. Él sabía que debía hablar con valentía, pero las palabras se enredaban en la desesperanza. Arrepentíos, pueblo de esta tierra, clamó Jeremías, pues la iniquidad solo conducirá a la destrucción. El arrepentimiento es el camino hacia el perdón. Sin embargo, su advertencia se desvaneció en el aire, como un susurro ignorado en la maraña de un pueblo endurecido. Mientras las noticias del enemigo se acercaban, el miedo gripaba las almas de los israelitas. En su angustia, Jeremías recordaba a Moisés, que había intercedido ante Dios por el pueblo en el desierto. Señor, ten misericordia de nosotros, exclamó entre lágrimas, como lo hiciste en tiempos pasados. Este clamor resonaba en su ser, avivando unas chispas de esperanza en medio de las tinieblas que rodeaban Jerusalén. Su misión no solo era advertir, sino también interceder por su amado pueblo, esperando ansiosamente un cambio de corazón. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación, y así, mientras el cielo se oscurecía y el viento traía el murmullo de la guerra, Jeremías seguía aferrándose a la promesa del retorno. La revelación divina que había recibido cobraba vida en su interior. Después de 70 años en Babilonia, volveré a reunir a mi pueblo. Este mensaje de restauración, que había parecido distante, ahora ardía en su corazón dispuesto a luchar por su pueblo. Pero enfrentaba la dura realidad de un pueblo que aún permanecía ceñido a la incredulidad. ¿Tendrían ellos el valor de volver a Dios? La vara de almendro, símbolo de nueva vida, lo acompañaba, y la tensión espiritual alcanzaba su punto álgido. Mientras el pueblo y sus corazones esperaban, el tiempo de la intervención divina se acercaba. A la mañana siguiente, el aire se sentía denso en Jerusalén. Jeremías pudo escuchar el murmullo de las multitudes que, temerosas, se agrupaban en las plazas. Los corazones, atrapados entre la esperanza y el temor, palpitaban al unísono como un tambor de guerra. La Misna y la Torá susurraban en las esquinas, sus voces antiguas clamando por la fidelidad del pueblo. Las lágrimas corrían por las mejillas de las madres mientras sostenían a sus hijos en brazos, y los ancianos miraban hacia el horizonte, donde el polvo se levantaba como un presagio. Escuchadme, pueblo de Judá, gritó Jeremías, su voz resonando en la plaza central. Así ha dicho Yahvé, no temáis ante las naciones que vienen contra vosotros, porque yo estoy con vosotros para salvaros. Sin embargo, sus palabras parecían perderse en el eco de la incredulidad y el desánimo. Poco a poco, una multitud se arremolinó a su alrededor, rostros demacrados por la angustia y el miedo. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, cuestionando el mensaje que traía el profeta. ¿Por qué deberíamos creer en promesas vacías?, susurró uno, si hemos sido desechados por el Todopoderoso?
Ante esto, el impacto de la declaración indignante cayó como un peso sobre Jeremías, angustiado por la dureza de sus corazones. Yahvé escuchó su clamor: ve, Jeremías, y compra un cinturón de lino. Pero no lo mojes en agua. Así, el profeta partió con el propósito divino claro en su corazón. Cuando adquirió el cinturón, lo llevó a la orilla del río Eufrates y lo escondió en las aguas, como un símbolo de lo que sucedería si el pueblo continuaba alejándose de Dios. Así dice Yahvé: como este cinturón se ajusta a la cintura, así yo deseo que se ajusten mis planes a mi pueblo. Después de días de espera, el cinturón se convirtió en un símbolo corrupto y quebrantado. Jeremías lo sacó de las aguas y, al mirarlo, vio que se había echado a perder, como su pueblo. Así es la condición de Judá, afirmó el profeta en su tristeza. Si se aparta de mí, serán como este cinturón que ya no sirve. El ambiente en la ciudad se tornaba cada vez más tenso a medida que los rumores sobre la llegada de los babilonios se multiplicaban. El eco de sus pasos resonaba cada vez más cerca, y la sombra de la guerra se cernía sobre las cabezas de los desprevenidos. Jeremías, al ver el desasosiego de su pueblo, se postró una vez más y clamó adolorido: oh, Señor, muéstrame tu camino. Que tu misericordia no se aparte de nosotros. En su súplica, recibió una nueva revelación: así como el cinturón fue usado en torno mío, de igual manera mis planes y propósitos se manifestarán, pero no sin antes purificar con fuego a aquellos que claman a mí. Este mensaje de juicio significaba que el camino del arrepentimiento no solo sería un acto de remordimiento, sino una verdadera transformación del corazón. Jeremías, con la determinación del que sabe que la esperanza mans puede fluir hasta los huesos, decide volver a la plaza y esta vez gritar con aún más fervor: la restauración viene, pero solo a quien se arrepienta sinceramente. Escuchad la voz del Señor que nos llama a regresar. Mientras sus palabras resonaban en el aire, algo comenzó a hervir en las almas de la multitud, pues sentían que había un eco divino en ellas. Mientras la revelación fluía y el pueblo temblaba ante el poder de la verdad, Jeremías se sintió invadido por una certeza: el todo soberano de Dios se manifestaría aún en las sombras. Con el viento soplando a sus espaldas, comprendió que a través de la tormenta, un nuevo pacto se estaba forjando, uno que abriría las puertas hacia un futuro lleno de promesas. Pero el verdadero desenlace de esta historia aún estaba por revelarse, y un secreto guardado en los cielos comenzaba a brillar con luz intensa. ¿Y quién, oh pueblo, estará dispuesto a responder ante la nueva y gloriosa promesa de restauración? Musitó Jeremías en su interior, anticipando el inminente despertar. La historia del regreso de Israel aún no había llegado a su clímax, y un nuevo capítulo celestial aguardaba en la balanza del tiempo. A medida que las horas avanzaban, el sol declinaba sobre Jerusalén, proyectando sombras largas que parecían danzar con la atmósfera de angustia. Jeremías, sentado sobre un montículo en el borde de la ciudad, contemplaba el panorama de un pueblo desgarrado. En su corazón palpitaba una carga pesada, pues sabía que sus advertencias caían en oídos sordos, y el tiempo se agotaba. ¡Ay de mí!, exclamó el profeta: ¿qué más debo hacer para que el pueblo comprenda la gravedad del juicio que se aproxima? Al elevar su mirada hacia el cielo, sintió la presencia del Señor envolviéndolo como un manto. Jeremías, resonó una voz conocida, profunda y llena de autoridad: el tiempo es crucial. Ve a la puerta de los hijos del pueblo, y proclama las palabras que te enviaré. Sin dudar, Jeremías se levantó y se dirigió hacia la puerta del templo, donde las multitudes aún se congregaban, buscando refugio en la religión como una última esperanza. Así dice Yahvé, comenzó, su voz erguida sobre los murmullos recientes: no deis oído a las palabras de los profetas que os dicen: no habrá efecto de espada ni de hambre en esta tierra, porque es mentira su profecía. La multitud se quedó en silencio, asustada ante la osadía de sus palabras, pero también intrigada. De pronto, un susurro sutil se deslizó a través de la plaza, una corriente de murmullos inquietos que se convertía en una marea de ansiedad. ¿No lo habéis entendido?, continuó. ¿Acaso no veis que han de venir días en que esta ciudad será desolada, y la desolación de Judá será completa? Y sin embargo, el Señor dice: aún en medio de la prueba, yo preservaré remanentes. Las miradas se volvían hacia él. Jeremías podía sentir la resistencia en sus corazones, mas también el destello de un anhelo escondido, anhelo de redención, de salvación.
Entonces, en un acto de divina revelación, vio en su espíritu como el fuego de la purificación caía sobre el pueblo. Recordad como en los días de la salida de Egipto, yo seré quien pese el oro y la plata, pero aquellos que se mantengan fieles hallarán refugio en mis manos, proclamó con fervor, mientras sus palabras inundaban el aire. Vio que las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente, pero esta vez no eran solo de angustia, eran lágrimas de esperanza. En ese instante, un joven se adelantó entre la multitud, su rostro iluminado por la certeza de la verdad revelada. Oh, Jeremías, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos volver al camino del Señor? El profeta sintió que la voz de Yahvé resonaba en su corazón. Escribe estas palabras, porque en vuestro arrepentimiento hallaréis la restauración. Los cuales clamarán a mí, yo los oiré, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías extendió sus manos hacia la multitud, cada palabra un rayo de esperanza penetrante en la oscuridad. De repente, un estremecimiento recorrió el ambiente. Una gran tempestad de viento sopló, trayendo consigo un aroma de lluvia que indicaba el cambio. Y así, a través de la tormenta, Jeremías tuvo una revelación poderosa: el juicio no es el fin, sino el principio de un nuevo pacto, uno donde mi pueblo conocerá mi nombre y me buscará con todo su corazón. Por un momento, los corazones laten al unísono, levantándose en una súplica colectiva. La promesa de restauración estaba a la vista, un reflejo de lo que había de venir. Jeremías, con el alma encendida, pronunció las palabras que resonarían a lo largo de generaciones: en el futuro, en este mismo lugar surgirá una semilla eterna, y el caos de hoy cederá ante el plan soberano de Dios. Así se terminó la proclamación, pero un nuevo misterio quedó flotando en el aire, como una nube cargada de lluvia. ¿Quién responderá al llamado divino?, se preguntó Jeremías, observando el eco de la revelación en cada uno de los rostros. La respuesta aguardaba en un futuro lleno de promesas, y su voz resonaría al final de los tiempos, recordando que la restauración de Israel era solo el principio del cumplimiento de una historia mucho más grande. El viento que había soplado con fuerza comenzó a amainar, pero el pesar en el corazón de Jeremías no se disipaba. La multitud, aunque conmovida, permanecía dividida en su respuesta. Algunos se retiraban, vacilantes ante el llamado del profeta, mientras otros se aferraban a la promesa de restauración con fervor renovado. Bajo el cielo oscurecido, Jeremías sintió que el peso del mensaje se intensificaba. Cada mirada que encontraba le recordaba el profundo desasosiego y el anhelo de liberación que reinaban en sus corazones. Entonces, decididamente, levantó su voz una vez más. Así dice el Señor: no temáis, pueblo mío, porque el tiempo de la angustia será transformado en alegría, y vuestras tristezas serán delicias. Jeremías 30:10. Estas palabras resonaron en el aire como un eco de esperanza, y una nueva visión se formó ante sus ojos. A través de las nubes que cubrían el horizonte, vio como un campesino sembraba. Así como el sembrador echa la semilla a la tierra, así también el Señor sembrará a su pueblo con su amor y convertirá su llanto en gozo. Salmo 126, 5-6. Jeremías se sintió impulsado a hablar de la restauración venidera. ¿No recordáis las promesas de vuestros padres? ¿No os acordáis de lo que hizo el Altísimo en el pasado para salvar a su pueblo de la esclavitud? Recordó cómo Dios había demostrado su fidelidad, y un nuevo ardor encendió su ser. El Señor traerá a vuestros hijos de regreso, a sus tierras de promesa, y los levantará sobre las naciones como un estandarte de esperanza. Isaías 11:12. Las palabras del profeta, cargadas de poder divino, comenzaron a impactar el corazón de aquellos que escuchaban. La incredulidad se transformaba lentamente en fe. Un anciano del pueblo, conocido como Eleazar, se acercó y, con voz temblorosa pero firme, dijo: proclamaremos un ayuno, y con corazones sinceros clamoré por la misericordia del Señor. Si nos arrepentimos con genuina intención, ¿no oirá Él nuestras súplicas? Su propuesta alcanzó la esencia de lo que Jeremías había sentido. El pueblo empezó a murmurar de acuerdo, el espíritu de unidad comenzaba a surgir entre ellos, y se dispuso a buscar al Señor con fervor. Pero en medio de la renovada esperanza, un leve murmullo de angustia se apoderó de la asamblea. ¿Y si el juicio ya ha llegado? ¿Y si ya no hay camino hacia la salvación? Jeremías cerró los ojos,
permitiendo que su espíritu se elevara hacia lo alto. En verdad, os digo que aun cuando el juicio del Señor es implacable, su gracia es mayor que nuestra iniquidad. Romanos 5:20. Con este entendimiento, se vio a sí mismo como el mensajero de una nueva era. Tiempos venideros de gloria, pues el Dios de Israel aún tiene un plan. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Isaías 43:19. La multitud, ahora en un fervor espiritual, comenzó a clamar en voz alta a Dios, unánimes y desesperados. Entre las súplicas, Jeremías sintió la vibración de un misterio divino por venir. La visión que había recibido no solo contemplaba la restauración de Israel, sino también la luz que nacería de esta tierra, que iluminaría las naciones. Un susurro divino impactó su corazón. El plan soberano de Dios contempla no solo a este pueblo, sino al mundo entero. Así, mientras Jerusalén comenzaba a gritar en un cántico de oración y clamor, Jeremías se dio cuenta de que el tiempo estaba llegando. Un nuevo reto se avecinaba, y así, entre la incertidumbre y la esperanza, el profeta se preparó para recibir la revelación que cambiaría el rumbo de la historia, dejando la puerta abierta a un cumplimiento monumental de la promesa divina. ¿Qué futuro aguardaba para los fieles que habían respondido al llamado? La respuesta se hallaría en la línea del destino, donde ambos pueblos, Israel y Gaza, se encontrarían en el entrelazamiento del plan divino. La noche comenzó a descender sobre Jerusalén, y el eco de la oración resonaba en el aire. Jeremías, aún extasiado por el fervor del pueblo, sintió la presión de una nueva revelación que se estaba gestando en su interior. En su inquietud, se apartó del tumulto y se dirigió hacia el monte donde solía buscar la presencia del Altísimo. Allí, bajo el resplandor tenue de las estrellas, se arrodilló y clamó: «Oh Señor, Dios de Israel. A ti elevo mi corazón y busca mi espíritu, conforme a tu voluntad». Mientras Jeremías oraba, una luz brilló repentinamente en su visión espiritual. En su mente surgió la imagen de un río que fluía por la tierra, transmitiendo vida y esperanza a los secos campos de Israel. En ese río, vio a hombres y mujeres de diversas naciones acercándose, atraídos por el clamor del pueblo de Dios y la promesa de la restauración. Las aguas claras representaban la salvación, y su fluir daba vida donde antes solo había desolación. «¿Qué es esto, Señor?», preguntó Jeremías, sintiendo que su corazón latía con un nuevo propósito. La voz del Señor resonó en su oído como un trueno suave: «Así como el agua del río nutre la tierra, así también mi palabra llenará las naciones. De este pueblo, de Israel, brotará salvación y mi gloria será conocida entre los gentiles». Jeremías comprendió que no solo se trataba de restaurar a Israel, sino que sucedería algo más grande, más abarcador. El pueblo de Gaza y de otras naciones también serían parte de esta revelación divina. ¿Podrá ser que tus aguas de vida fluirán entre aquellos que antes trajeron dolor y sufrimiento al corazón de tu pueblo?, se preguntó en voz alta. «Así será», respondió el Señor con firmeza. «A través de la tribulación, abriré el camino para que el pueblo en la oscuridad vea la luz de mi gloria. Habrá reconciliación entre los que claman a mí y los que desconocen mi nombre. Israel y Gaza no serán adversarios, sino que se unirán en el reconocimiento de mi soberanía». Mientras estas palabras llenaban el corazón de Jeremías, sintió una profunda paz, pero también un asombro reverente ante la magnitud de lo que se avecinaba. Sin embargo, una sombra de preocupación cruzó su mente. «¿Cómo sucederá esto?», preguntó, consciente del conflicto y la discordia que había marcado la historia entre su pueblo y los de Gaza. El Señor contestó suavemente: «A través de los días oscuros que vendrán, mi justicia será establecida, y muchos se volverán a mí. A los que se obstinan en permanecer lejos de mí se les mostrará mi rostro a través de aquellos que han sido restaurados. En el dolor, habrá promesa, en la desolación, renacerá la esperanza». Al terminar la revelación, Jeremías sintió que la carga que llevaba su corazón estaba siendo reemplazada por un ardiente deseo de llevar el mensaje de esperanza. Se levantó de la orilla del monte, decidido a llevar la palabra a su pueblo y a invitarles a unirse en intercesión no solo por su restauración, sino por la reconciliación de todas las naciones. Salió de su escondite, lleno de fervor y claridad. «Preparad vuestros corazones, pueblo de Israel. Una nueva obra se realizará entre nosotros y entre aquellos a quienes hemos temido. Abramos nuestros ojos y nuestras manos,
pues el Señor usará nuestra experiencia para el bien de todos. La multitud esperaba, ansiosa por escuchar al profeta un mensaje que prometía un futuro más allá de su comprensión actual. Jeremías sintió la carga del mensaje aún más pesada, pero, confiado en la soberanía de Dios, levantó la voz: así dice el Señor, en días venideros, aquellos de la casa de Judá y de la casa de Israel, juntos llorarán, y clamarán por mí con fe restaurada. Jeremías 31, 9. Con cada palabra, el aire se impregnaba de un nuevo sentido de posibilidad. Pero en su interior, un inquietante presagio permanecía. ¿Acaso la luz que había vislumbrado traería también desafíos inesperados? El cumplimiento de la palabra de Dios estaba en camino, y aún así, la jornada hacia la redención estaba marcada por una verdad que nadie había imaginado. La revelación estaba por llegar y, con ella, el cumplimiento de una promesa que transformaría no solo a Israel, sino a un mundo entero. ¿Cuáles eran los próximos pasos que este plan divino demandaría? La respuesta estaba a punto de desvelarse, revelando la grandeza del propósito de Dios. El instante que siguió a la proclamación de Jeremías resonó como un eco en el corazón del pueblo. Los rostros miraban al profeta, iluminados por la esperanza y el temor a la vez. A medida que la brisa nocturna acariciaba sus rostros, cada uno contemplaba su propia historia, sus múltiples luchas y las sombras de un pasado que a menudo hablaba de infortunio. Aquí estamos, oh Dios de Israel, murmuró uno entre la multitud, hemos sido un pueblo asolado, y tememos que el dolor de nuestras cicatrices no se borre jamás. Jeremías, sintiendo el peso de esa declaración, dirigió su mirada hacia el cielo estrellado y clamó nuevamente: Señor, ayúdame a llevar tu mensaje de redención. ¿Cómo pueden ver ellos tu luz si aún caminan en la oscuridad? La voz del Señor le respondió con firmeza: por medio de la transformación que se dará en sus corazones. La reconciliación será provocada por la valentía del arrepentimiento. Con cada palabra, un nuevo destello de verdad emergía en el corazón de Jeremías. Era un recordatorio de la profecía que había resonado en el pasado, donde el anciano Abraham había escuchado la promesa de que, a través de su linaje, todas las naciones serían bendecidas. Génesis 12:3. Así como he prometido a tu padre, así también haré con este pueblo. Porque en mí hallaréis la paz que tanto anheláis, exclamó el Señor. Mientras la multitud continuaba escuchando, comenzaron a surgir susurros entre ellos. Ciertos ancianos recordaban las viejas palabras de los profetas. ¿Han olvidado lo que se nos dijo en tiempos pasados? Inclinado será nuestro pueblo, pero alzaremos nuestros ojos a los montes, de allí vendrá nuestra esperanza. Salmo 121, 1. Jeremías sentía que la atmósfera se estaba transformando. Las dudas empezaron a desvanecerse, reemplazadas por un ardor renovado. Oh, pueblo de Israel, dijo con voz resonante. No solo se trata de nosotros, sino de la promesa que el Altísimo ha hecho para el mundo. Los días de reforma han llegado, y ni Israel ni Gaza permanecerán como lo eran, porque el tiempo es conforme a la voluntad de Dios. La multitud murmuró, creando un murmullo de acuerdo y asombro. Cada uno comenzaba a ver cómo sus heridas individuales podían entrelazarse con el propósito colectivo que Dios estaba a punto de revelar, y entonces, en un instante de intensa conexión espiritual, Jeremías sintió que el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el sonido de un tambor distante, como el latido de un nuevo corazón. Escuchad, oh naciones. Un tiempo de alabanza se acerca, donde los cánticos de la salvación resonarán incluso en las tierras donde la tristeza ha estado anclada en la tierra. Mis planes son de bien, y es en el quebranto donde nacerá la redención. Jeremías 29:11. Mientras la voz de Jeremías se elevaba, él sabía que un camino de desafíos también se presentaba. Pero, ¿y si nuestra humanidad no lo permite? ¿Y si la resistencia es más fuerte que nuestra fe? Se preguntaba en sus adentros. El Señor le habló una vez más. Mis caminos son más altos que los de los hombres, y proseguiré mi propósito más allá de su entendimiento. ¿No viste mi brazo extendido en el desierto que partió las aguas para mi pueblo? Creed en la promesa, pues el que llama también da la fuerza necesaria para responder al llamado. Los corazones comenzaron a arder, no solo con dudas, sino con una nueva comprensión del poder de la esperanza que el Altísimo había tejido en su historia. Las sombras de la desconfianza comenzaban a disiparse, y el espíritu de unidad empezaba a despertar entre ellos, y así,
entre los clamorosos ecos de fe y esperanza, Jeremías se preparaba para llevar ese mensaje al corazón de Jerusalén. Pero un nuevo susurro de advertencia le llegó en su mente. ¿Qué pruebas tendrán que enfrentar aquellos que se atrevan a caminar en esta senda? No saben aún que la reconciliación estará plasmada en fuego y purificación. Con esa inquietante revelación, el profeta supo que el viaje de la redención estaba lleno de sombras aún no reveladas, y cada paso que dieran podría estar marcado por la confrontación con sí mismos y con el dolor del pasado. Aún así, el fulgor de la promesa seguía presionando en su corazón, ansioso por brillar en la noche oscura que venía. La historia de las vidas entrelazadas de Israel y Gaza estaba a punto de dar un giro divino. ¿Estarán listos para lo que ha de venir? Jeremías se preguntó mientras su visión se llenaba de un futuro donde las aguas de la salvación fluirían abundantemente. Porque, el cumplimiento de su palabra, estaba en marcha. La noche se disolvía en un tenue amanecer cuando Jeremías se levantó, sintiendo el eco de su mensaje aún vibrar en el aire. Su corazón palpitaba con la tensión de lo que estaba por venir. La última advertencia resonaba en su mente, como un tambor que anunciaba la llegada de una guerra interna, una lucha que estaba arraigada no solo en su pueblo, sino en cada corazón humano que anhelaba la redención. ¿Quién estará a mi lado en este clamor por la verdad?, se preguntó mientras caminaba por las estrechas calles de Jerusalén. La bruma de la mañana ocultaba la realidad, y cada sombra parecía guardar secretos. El profeta sabía que debía convocar a sus hermanos a una jornada de arrepentimiento y renovación, pero también sabía que el rechazo podría ser la respuesta. A medida que avanzaba, la voz del Señor resonó en su interior. Levanta tu voz como trompeta, y declara a mi pueblo su transgresión. Isaías 58, 1. Con un renovado ardor, Jeremías se dirigió hacia la plaza central, donde los habitantes comenzaban a despertar. Se alzó sobre una piedra, su figura destacando contra el cielo purpúreo. Escuchad, oh Israel. El Altísimo ha hablado, y es tiempo que respondáis. Vuestra desobediencia ha traído sobre vosotros sufrimiento, pero en mi compasión hay un camino hacia la sanidad. Bajo su mirada, las expresiones se tornaron de desconfianza a un leve destello de esperanza. Las calamidades que han afligido a nuestra tierra son una llamada a la conversión. Vosotros, que habéis estado divididos, hoy se os dice, uníos en un solo corazón. Porque el juicio del Señor se acerca, pero también su cura. Uno de los ancianos, con voz temblorosa, se atrevió a replicar. Profeta, ¿cómo podemos resolver este quebranto? ¿Cómo puede nuestro pueblo levantar su voz cuando el dolor ha llenado nuestras almas? Entonces, Jeremías se acercó más, su mirada fija en el anciano. Es por medio del arrepentimiento sincero que forjamos el sendero hacia la redención. La historia de nuestro pueblo, plagada de altibajos, nos muestra que cada vez que nos volvemos a Él con corazón contrito y humillado, nuestros gritos son escuchados. Salmo 51 horas y 17 minutos. Mientras el profeta hablaba, comenzaron a surgir murmullos entre la multitud. Algunos se acercaron, sintiendo la convicción como un fuego ardiente en sus pechos. ¿Y si realmente el Altísimo está enviando un nuevo amanecer?, pensaban con creciente esperanza. Jeremías vio que las lágrimas brotaron de ojos cansados mientras las palabras del Señor se tejían en los corazones de su pueblo. Así como el viento acaricia el campo seco, así el Espíritu de Dios renovará nuestras tierras. Escuchad las promesas que habla en Ezequiel, y tomaré de las naciones y los reuniré. Ezequiel 34, 11-12. Lo que él no sabía era que no solo se trataba de una unificación de corazones. En el horizonte, se movían naciones, guerreros de fe y opresión, que estaban a punto de cruzar su camino en esta historia entrelazada de dolor y esperanza. La preocupación seguía burbujeando en su interior. ¿Realmente se unirían bajo el mismo estandarte de fe? ¿Serían lo suficientemente valientes para enfrentar los obstáculos que vendrían? Cada pregunta ardía con fuerza. En ese momento, el cielo se oscureció brevemente y un rayo de luz brilló en dirección a Jerusalén, como si el mismo Dios estuviera reafirmando su presencia en ese lugar. El tiempo ha llegado, sintió Jeremías resonar en lo profundo de su ser. He aquí que Dios está a punto de hacer algo glorioso, más allá de lo que podéis imaginar. Mirad.
Porque la salvación no solo es para Israel, sino también para Gaza, y las aguas que fluirán de su arrepentimiento serán un testimonio a todas las naciones. La multitud, electrificada por esas palabras, comenzó a vibrar con un nuevo sentido de esperanza y curiosidad. ¿Qué significa esto para nosotros?, se preguntaban, atraídos por el misterio de la revelación que estaba ante ellos. Jeremías, sintiendo que el viento soplaba nuevamente a su alrededor, se preguntó, pero, ¿qué pruebas habrán de enfrentar? ¿Cuáles serán los costos de este nuevo despertar? Con su voz resonante y su corazón lleno de anticipación, dejó caer estas preguntas en el aire, sabiendo que las respuestas estaban tejidas en el gran plan soberano de Dios. La luz y la oscuridad se enfrentaban, y lo que estaba por venir cambiaría para siempre no solo su hogar, sino el destino de muchas naciones. Jeremías sintió como el aire vibraba a su alrededor, como el silencio previo a una tormenta. La multitud se había aglutinado, sutilmente paralizada por la expectativa. Los rostros de ansiosos corazones buscaban respuestas, y la fe titilaba en el aire como las luces de un candil en la oscuridad. El profeta, movido por la inquietud del Señor, tomando un profundo aliento, se dispuso a continuar la revelación que, sin duda, sería un momento decisivo. Pueblo de Dios, comenzó, su voz cargada de gravitas, el despliegue de los eventos a nuestro alrededor es una señal de la obra que el Altísimo está a punto de revelar. No olvidéis las palabras de Isaías, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Isaías 43 horas y 19 minutos. Las sombras de la opresión han oscurecido nuestro camino, pero el amanecer de la justicia se aproxima. Los murmullos crecieron, y Jeremías pudo sentir la vibración de corazones inquietos. Había entre ellos quienes deseaban cambios, pero también aquellos que resistían el peso del temor y la tradición. En esta nueva etapa, el camino estará lleno de desafíos, declaró, las naciones se moverán, y su poder comenzará a agitarse. Aún así, no temáis, porque el Señor ha hecho una promesa a su pueblo, y en medio del juicio, siempre hay esperanza. En ese instante, un destacamento de guerreros llegó a la plaza, con el lema grabado en sus estandartes, levantarse para la redención. La multitud se dividió entre temor y admiración. La voz de Jeremías resonó una vez más, ¿veis? Vuestros enemigos se alinean ante vosotros, pero su rencor no prevalecerá. Aquellos que han buscado destruiros ahora serán parte del testimonio divino. La palabra del Señor se cumple, y será un signo para las naciones de que solo en él hallaremos fortaleza. Salmo 62, 7. El anciano, que había cuestionado antes al profeta, se hizo avanzar entre la multitud. Entonces, ¿será la guerra la respuesta a nuestros pecados? ¿Deberemos soportar el yugo de los conquistadores una vez más? Preguntó con voz temblorosa pero llena de determinación. Es en la guerra donde forjaréis la resistencia de la fe, replicó Jeremías, mientras la luz comenzaba a romper a través de las nubes oscuras. Los tiempos difíciles no provienen de la ira de Dios, sino de su deseo de vuestro crecimiento. Recordad, cada prueba fortalece el carácter. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. A través de la adversidad, seréis testigos del poder salvador del Señor. Una leve brisa sopló sobre la plaza, como un susurro del cielo, y el profeta vio como algunos comenzaron a derramar lágrimas, mientras otros levantaban manos al cielo, reconociendo la obra que Dios estaba realizando. Sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Clamó una mujer en medio de la multitud entre sollozos. Su súplica resonó como un eco en el corazón de todos. Jeremías sabía que lo que necesitaba el pueblo no era solo reconocimiento, sino también rendición genuina. Con voz clara, les retó, ¿estáis dispuestos a rendiros ante el Altísimo? ¿Estáis listos para aceptar el desafío de un corazón renovado, un alma restaurada? Porque el camino hacia la renovación comienza en vosotros, en cada decisión que toméis. Sus palabras fueron como fuego, y la multitud hervía en fervor. Jeremías vio en sus ojos el nuevo brillo del compromiso. La revelación de Dios estaba tomando forma. Y antes de que terminara su discurso, sintió una nueva vibración en el aire, un movimiento que hablaba de algo mayor a lo que su mente alcanzaba a comprender. Escuchad bien, advirtió con firmeza, una nueva era está por comenzar.
Las puertas de la salvación se abrirán no solo para Israel, sino para todos los que crean y se unifiquen en adoración al único Dios verdadero. De repente, el viento sopló fuertemente, llevando consigo el eco de las palabras del profeta, proyectando al horizonte una sombra inconfundible que se acercaba. La incertidumbre de los tiempos futuros se palpaba en el aire. La pregunta latente resonaba: ¿qué pasará cuando las puertas de la redención se abran? Mientras la multitud se mantenía al borde de la anticipación, Jeremías supo con certeza que el tiempo de Dios había llegado, y que algo monumental estaba por desvelarse. Mirad hacia el horizonte, concluyó, porque el Altísimo está a punto de revelar su gloria en formas que jamás hemos imaginado. Lo que está por venir es parte de su perfecta voluntad. Univos en fe y preparemos los corazones, porque en el ocaso de la tormenta, la luz de su salvación brilla con mayor esplendor. El viento parecía agitar la tierra mientras los corazones de la multitud palpitaban con una mezcla de temor y anhelo. Jeremías, sintiendo la gravedad del momento, levantó su rostro al cielo, buscando la dirección del Altísimo. Había un halo de expectativa en la plaza, las sombras aún danzaban en los rostros, pero ya no eran solo de tristeza, había una chispa de esperanza. Esto es solo el comienzo, razonó en su corazón, mientras sus ojos se posaban en el horizonte. Allí, el ocaso dorado ofrecía un presagio de lo que estaba por venir. Y como en los días de nuestros padres, cuando cruzaron el Mar Rojo, así también cruzaremos las aguas de esta tribulación, y el inimaginable propósito de Dios se revelará, proclamó Jeremías, provocando un amago de murmullos entre el pueblo. Los guerreros, aguardando instrucciones, se alinearon al lado de los hombres y mujeres de fe, que ahora, con sus rostros en alto, parecían estar a la espera de un mandato celestial. Recordad las palabras del Creador: no temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41:10. Él es nuestra fortaleza, nuestro baluarte, confiamos en su poder. En medio del fervor, el anciano que antes había cuestionado a Jeremías, ahora avanzó con paso decidido. ¿Y si el juicio que tememos ya ha comenzado? La guerra está a nuestras puertas, ¿y la redención, dónde queda?, inquirió, la voz entrecortada por la urgencia de su carga. Las dificultades son parte del diseño divino, respondió el profeta con firmeza, y su mirada se entrelazó con la del anciano. El juicio no es un destino sin esperanza, sino una oportunidad para volver nuestro corazón al Dios que nos creó. Por tanto, si no os convertís, todos pereceréis. Lucas 13:3. Ahora es el tiempo de la transformación, del alma restaurada. De repente, un estallido de luz sacudió el cielo, como si las estrellas miraran desde su lecho oscuro, y los presentes cayeron de rodillas al ver el espectáculo celestial. Un solo sonido resonó sobre el estruendo de los corazones: la gloria de Yahvé se manifiesta. Mientras el pueblo adoraba, un asombroso ángel apareció de entre las nubes, su rostro resplandecía como el sol, y en su mano sostenía un rollo de pergamino. Con voz como un trueno que resonó en el alma, proclamó con autoridad: el tiempo del cumplimiento ha llegado. Las profecías antiguas están a punto de abrirse como flores al amanecer. He aquí, yo estoy por hacer algo nuevo, ya está surgiendo, ¿no lo notáis? Isaías 43:19. La multitud tembló ante la presencia de lo divino, y muchos se postraron. Jeremías, movido por el Espíritu, exclamó: súmense en el pacto, oh casa de Israel, porque no solo seréis restaurados, sino que brillaréis como luz para las naciones. Los que caminan en tinieblas verán una gran luz. Él ha preparado el camino de redención también para aquellos que nos han oprimido. Por ti, mis pueblos volverán a ti. Romanos 11:26. El mensaje del ángel se anunció con fuerza, y nuevamente el viento huyó, envolviendo cada rincón de la plaza. Prepara los corazones, porque viene el cambio. Habrá aquellos que sentirán el vecino temblar, y se alzará una voz de esperanza de entre las cenizas, resonando hasta Gaza y más allá. Un silencio reverente se apoderó de la multitud mientras las palabras del ángel se afianzaban en sus corazones. Jeremías contempló a quienes le rodeaban, cada uno con miradas de determinación. El suelo mismo temblaba con el peso del destino. Y así, concluyó, con las manos levantadas, mientras aguardamos la revelación de lo que ha de venir, recordemos que nuestras vidas son parte del gran tapiz de la salvación.
No es solo esta generación la que debe levantarse. Lo que está por suceder es la cúspide de una historia divina que transformará al mundo entero. Cuando el ángel desapareció, Jeremías entendió que el eco de la redención resonaría en cada rincón, por más de que la tormenta se manifestara en su camino. Y con el anhelo de lo que estaba por venir, todos se preguntaron, ¿qué nuevo amanecer se desplegará ante nosotros? El mensaje fue claro, y la anticipación se entrelazó con el aire. El pueblo sabía que el tiempo de grandes dificultades estaba cerca, pero también el de gloriosa revelación. Porque en el final de la prueba, reflexionó Jeremías, habrá la manifestación de la promesa de Dios, y todos se maravillarían ante su gloria. A medida que los ecos del ángel se desvanecían, el silencio reverente llenó el aire, como un nuevo pacto ardiendo en los corazones del pueblo. Jeremías observó las expresiones de temor entremezcladas con esperanza, la multitud comenzando a asimilar las palabras proféticas que resonaban en su interior como un tambor. La anticipación se había convertido en una expectativa palpable, una chispa divinamente iluminada entre las sombras que una vez nublaban su camino. ¿Y qué significa esto para nosotros, profeta?, preguntó un joven de la multitud, su voz temblorosa pero luminosa con fe. ¿Cuál será nuestro papel en esta obra de redención que llamas para nuestro pueblo y para aquellos a quienes hemos temido? Las miradas se volvían hacia Jeremías, buscando respuestas, aferrándose a la certeza de la promesa. El profeta sintió el peso de sus preguntas, y en su corazón latía la ferviente urgencia de un liderazgo que requiere visión, fe y valentía. Sabed, oh pueblo de Israel, comenzó, su voz elevándose, que el Altísimo está llamando a un cambio, no solo en nuestro entorno, sino en nuestro espíritu. La restauración no vendrá solo en la paz, dijo el Señor, sino que será purificada a través de la prueba, como el oro en el fuego. Zacarías 13:9. Un murmullo crecido resonó entre los presentes. Las sombras de duda asomaron brevemente, pero la luz de la esperanza comenzaba a disiparlas. Jeremías continuó, habrá un llamado a la acción, un interés renovado por el arrepentimiento. Cada uno de ustedes deberá mirar en su interior. Porque el juicio comienza por la casa de Dios, 1 Pedro 4:17, y sólo así seremos partícipes de un futuro glorioso que se despliega ante nuestros ojos. Mientras las palabras del profeta caían como gotas de rocío sobre corazones sedientos, un anciano se hizo destacar del grupo. Jeremías, ¿estás diciendo que habremos de prepararnos para tiempos de prueba y transformación? ¿Cómo podrá nuestro corazón quebrantado responder a esta invitación? ¿Cómo pasaremos del temor a la valentía? Es en nuestra debilidad que hallaremos la verdadera fortaleza, explicó Jeremías, sintiendo cómo el Espíritu hablaba a través de él. Nosotros, como pueblo, hemos de recordar que es en la fragilidad de nuestra entrega a Dios donde su gracia será manifiesta. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Este es el tiempo no solo de lamentaciones, sino de súplica ferviente, ya que en la búsqueda honesta de su rostro, en nuestro quebranto, hallaremos el gozo de la restauración. El eco de sus palabras resonaba en la congregación, y los murmullos se transformaron en una súplica colectiva, una oración al unísono. Una mujer, de pie entre la multitud, levantó sus manos cubiertas de trabajo y lágrimas. Oh Dios de nuestras generaciones, te llamamos en humildad. Escúchanos y transforma nuestro lamento en alabanza. Su clamor reverberó como un eco divino, marcando el inicio de una nueva búsqueda. Los corazones comenzaron a unirse en un canto de esperanza, resonando en cada rincón de la plaza, llenando el aire como un torrente de luz. Jeremías, sintiendo el poder de la unidad en esa adoración dirigida al cielo, sabía que algo poderoso se gestaba en el ambiente. Así como el agua transforma el desierto en un campo fértil, nuestras lágrimas de arrepentimiento será la semilla para una nueva era, prometió con firmeza. ¿Pero qué hay de Gaza?, volvió a preguntar el joven. ¿Cómo puede existir reconciliación entre nosotros? ¿No son ellos los que nos han herido? La pregunta golpeó como un eco de la historia, y la multitud miró expectante, deseando conocer el futuro que les esperaría. Habrá un tiempo de sanación, contestó Jeremías, cada palabra envolviendo la atmósfera con un anhelo divino. La reconciliación no será fácil, pero será el fruto de un corazón comprometido con el perdón.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Este pueblo no está destinado a vivir en rencor, sino a ser un canal de misericordia. En nuestra unión, seremos un testimonio para las naciones, reflejando el amor del Altísimo incluso hacia quienes nos han hecho daño. Una paz profunda empezó a descender sobre el pueblo, como el rocío que empapa la tierra reseca. Jeremías, sintiendo la presencia del Señor envolviendo la plaza, comprendió que su llamado se intensificaba. Los tiempos de dificultad solo han de servir para forjar nuestra fe, declaró, mientras su voz resonaba en cada corazón presente. Mirad hacia el horizonte, y con fe, preparen sus corazones. El gran plan de Dios no solo involucra a Israel, sino que hará fluir el río de su gracia sobre todas las naciones. La multitud se mantuvo en reverente silencio, esperando, ansiosos por lo que su Dios estaba a punto de revelar. La sombra de su historia, aunque oscura, ahora se tornaba en una luz radiante, la promesa de un futuro lleno de gloria. Jeremías sintió que cada palabra, cada sílaba que profería, eran, en efecto, el eco de un designio divino que estaba por desatarse. Estén atentos, oh pueblo, porque en la apertura del nuevo amanecer, la gloria de Dios se manifestará de maneras que nunca imaginamos. El tiempo de la espera ha terminado, y el día de la manifestación se acerca. Mientras su voz se desvanecía en el aire, un nuevo eco de revelación emergía del horizonte. El cumplimiento del plan divino estaba más cerca de lo que pensaban, resonó en su aliento. En su interior, Jeremías supo que el tiempo de la revelación final se acercaba, y todos los corazones estaban a punto de ser tocados por la extraordinaria obra del Altísimo. ¿Quién estaba preparado para enfrentar el desafío y ser parte de esta historia divina entrelazada? La respuesta aguardaba, palpante y anhelante, en la línea del tiempo. La historia de las naciones no solo estaba escrita en los libros, sino en los corazones de aquellos que respondieran al llamado de Dios, porque el momento de la revelación se aproximaba, y el tiempo se volvía palpable en sus venas.